Bueno, las dos cuando venís juntas, terremoto total. Muchas gracias. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar precisamente de eso, de la recuperación postparto, de cuáles son los pasos que tenemos que seguir para recuperarnos cuanto antes de forma física y emocional, que también es muy importante. Oye, hay unos cambios muy tangibles y es muy comprobable cuando dais a luz, ¿no? Inmediatamente después. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, fundamentalmente, si hablamos de la postura física que toma la mujer, se ensancha la cintura y la cadera, el abdomen queda más flácido, la base pélvica se desplaza porque realmente ese es el músculo que nos hace empujar para dar a luz a nuestro bebé, con lo cual todos esos cambios son visibles y luego emocionalmente tenemos que adaptarnos a la nueva vida. Claro, bueno, hay veces, aquí me ponen una forma muy positiva de superar esa famosa depresión postparto es tratar de recuperar la línea. Hombre, gracias a Dios la depresión postparto no aparece siempre, no tiene por qué aparecer, no es condición sine qua non. No. Pero es importante que la mujer sepa o por lo menos vea y conozca la posibilidad de volver a recuperar su línea, ¿verdad? Sí. Para recuperar la línea tenemos que ser conscientes que a partir de la cuarentena, Agustín, tampoco podemos ser obsesiva, entre comillas, de bueno, al día siguiente de dar a luz a nuestro bebé, querer hacer una dieta drástica o querer estar con la misma figura, porque obviamente eso cuesta. Pero a partir de la cuarentena podemos ponernos las pilas y además hacerlo de una forma suave y paulatina, sin estresarnos y sin agobiarnos, que con un poquito de esfuerzo y de fuerza de voluntad se llega otra vez a recuperarse. Después de la cuarentena, Marta, sí. Hay que esperar 40, 50 días. Mínimo 40 días. Y hay que respetar incluso cosas tan básicas como respetar en esos 40 días no mantener relaciones sexuales, que igual al hombre y a la mujer no les va a agradar ninguno de los dos, pero es muy importante para que esa base pélvica vuelva a reestructurarse y a reeducarse. Vale. ¿Y algún tipo de ejercicio? Pues sí, absolutamente, hay muchísimos tipos de ejercicios. Nosotros en Corpa lo que hacemos son programas postparto para reeducar la base pélvica mediante bioestimulación, que es como un masaje con 44 tipos de ondas, y eso lo que hace es que la base pélvica se vuelva a su sitio, drena, elimina toxina, grasa y todo a través de la vía urinaria. Pero si el paciente en ese momento no se quiere someter a un equipo de bioestimulación, pues en su propia casa puede realizarlo como 5 veces a la semana y la base pélvica son ejercicios muy fáciles, es como contener la orina. Algo muy... Oye, lo de contener la orina, ¿cómo la orina qué es? Bueno, pues cuando la base pélvica nosotros vamos a hacer pipí, pues es como cuando me estoy haciendo mucho pipí, entonces nosotros tenemos que cerrar el esfínter y cerrar también la base pélvica. Eso hacemos una contracción, ese ejercicio que estás haciendo. Exacto, muscular. hacemos una contracción y una exhalación, ¿vale? Como 5 veces. Y 5 veces a la semana mínimo, Y eso lo podemos hacer, bueno, pues estando sentada viendo la televisión o en un semáforo en rojo, por ejemplo, cuando se pongan verde ya lo dejamos, y hacer eso como una dinámica. ¿Es efectivo? Es muy efectivo, claro que sí, es muy efectivo. Pero bueno, que no claro, te sí, Marta, es fundamental hacerlo. Qué maravilla. Oye, algo muy importante también, algún ejercicio para ganar firmeza en el pecho. El pecho es algo fundamental también. Bueno, para pues si quieren ir al gimnasio sería ideal, pero la que no tenga tiempo, tenga que estar pendiente de su bebé en casa, podemos coger 2 cajas de leche de 1 litro cada una y hacer ejercicios en casa, con estas 2 cajas de leche, hacer ejercicios tipo pectorales, ¿no? Sería abriendo y cerrando, para que la musculatura tome un poquito de textura. No dejar de aplicar cremas reafirmantes, en el tema del pecho, por ejemplo, pues no lo podríamos hacer en lactancia, pero si el paciente ya ha terminado de darle el pecho al bebé, sí se puede aplicar. Qué bueno. Y hablamos de dieta. Bueno, la dieta, eso es muy importante. Yo, cuando me viene un paciente me dice, yo sí me quiero poner a dieta, básicamente, ¿le estamos dando el pecho al bebé o no? Si no le damos el pecho al bebé, puede hacer una dieta perfectamente restrictiva. Pero, si le estamos dando el pecho al bebé, la lactancia, la calidad de la leche materna va en base a las reservas que nosotros hemos almacenado durante el embarazo. Con lo cual, si tenemos 5 kilos en el embarazo, lo hemos cogido y nos lo hemos quedado una vez que hemos soltado al bebé, pues la leche materna va a ir aumentando su calidad en base a esa reserva que recoge. Entonces, tenemos que tener muy claro que ahí no podemos hacer una dieta estricta, pero sí, yo si os apetece, en cualquier momento, o ahora mismo si se me lo permite, doy unas pautas muy básicas para que pierdan un poquito de peso sin hacer dieta. Parece que tenemos tiempo, Catalina.
Catalina no me oye. Catalina. Bueno, pues... Me dice Catalino, me dice que sí. No Catalina. Vale. Tenemos tiempo, Marta. Pues bueno, básicamente eliminar dulce. Seguramente todas las mujeres que han tenido al bebé lo saben, pero yo lo explico. No tomar dulce, no utilizar mucho abundante aceite, y si se toma que sea aceite de oliva y no de girasol. Tomar más pescado que carne. La carne si se toma que no sea roja, que sea más bien magra, como pollo o pavo. Y bueno, pues no tomar fritos ni empanados. Esas son cosas muy básicas. Fenomenal. Hoy hay preguntas de la calle. Muy bien. ¿Vale? ¿Nos vamos? Por supuesto. Vamos, porque hay embarazadas seguramente que querrán saber algo sobre su futuro estado. Nos vemos. ¿Qué puedo hacer para que mi cuerpo vuelva a ser el mismo después de dar a luz? Nada, Marta, ¿has escuchado la pregunta? Sí, ¿qué puedo hacer para recuperarse? Bueno, pues todo lo que hemos dicho ahora mismo, si lo ha estado, y si no, pues yo le hago pinceladas para que más o menos se quede claro. A partir de los 40 días, empezar a reeducar la base pélvica con pequeños ejercicios. En cualquier momento del día son buenos para hacerlo. Estamos en un semáforo en rojo, cuando se va a poner en verde, la que no conduzca, que lo haga en casa viendo la tele, y hacemos como si fuésemos a aguantar un poco el pipí, ¿no? Vamos a hacerlo de una forma para que se entienda. Cerramos la base pélvica, contraemos la musculatura y exhalamos, contraemos y exhalamos. 5 veces a la semana y 5 veces al día, mínimo, ¿vale? Parece magia, ¿eh? Solo con 5 ya... Pero es fundamental. Luego, mantener las relaciones sexuales durante 40 días, intentar no mantener ninguna relación sexual durante 40 días, que sea con penetración, por supuesto. Beber de 2 a 3 litros de agua al día para que la leche materna se aumente, no tomar grasas, no tomar fritos, y caminar. Caminar es mágico, ¿eh? Sí. Es el ejercicio mágico para todas. Media horita andar, y la que no pueda andar, porque suba la escalera, que baje, en fin. Truquillo, que no coja el ascensor, y bueno, mucha actividad diaria, estar muy positiva, y saber que se va a recuperar y que su niño tiene que verla feliz para que el bebé sea tan feliz, ¿no? Nada de amargarse porque tengamos 5 kilos de más, que no pasa nada. Que nos podemos ir de la cita. No pasa nada. No pasa nada, claro que no, que tiene que llenar a la criatura. Pobrecito mío. Vamos a por otra preguntita a la calle. ¿Podrá hacer deporte después de dar a luz? Claro que sí, por supuesto. Lo que pasa es que si es cesárea vamos a esperarnos 3 meses, a que esté todos los puntos ya bien cicatrizados. Y si hemos tenido un parto natural, pues a los 40 días. Yo recomiendo que nada de ejercicio aeróbico, nada de dar bote, nada en exceso, sino una tonificación muscular un poco suave. El pilates, yo a todo el mundo, yo lo practico y le recomiendo a todo el mundo el pilates porque es una maravilla. Además, para reeducar la base pélvica va fenomenal. Y la que no, pues nada, allí le hacemos la remodelación por parte, la que no puede ir al gimnasio, se viene, se tumba la camilla y hace esas 45 minutos de sesión. ¿Dónde está Corpas? Corpas está en el Parque Industrial Pisa, en Mairena de las Araces, en el edificio Diseño. Estamos allí para ayudar a todas las mamás de... Qué bonita zona que son las allí. Sí, aquí en las Araces viviendo bien. Bueno, está Sevilla que es muy linda. Pero ¿qué hay de malo aquí, por Dios? Nada. ¿Has visto tú qué terraza te tengo aquí? Tenemos una pista maravillosa, vamos. Otro Martita, si nos falta un perejil aquí. No, yo estaba esperando ahí 10 minutitos el sol y me ha venido de miedo. Yo que estoy todavía en la consulta al Ferrayo mío. Ay, qué bueno. Aquí en Bravo Laguna, si traemos a los colaboradores para que se lo pasen bien, nos vamos a por otra preguntita. Me han salido algunas estrías durante el embarazo. ¿Qué podría hacer para eliminarlas? Bueno, la estría realmente es una piel rota, entonces no hay aguja para coser esa piel, pero sí es cierto que mientras que la estría esté roja es que hay sangre, fluye sangre, y si fluye sangre podemos reestructurarla. Hay trucos caseros, hay cremas antiestrías que son maravillosas, que no voy a decir que no se compren porque están en el mercado para eso, y las hay desde una crema barata a una buena, todas son buenas, porque lo que tenemos que hacer es nutrir la piel, no solo hidratarla, nutrirla. Pero aceite de rosa de mosqueta es muy regenerante, aplicarlo con un bastoncillo y mucha exfoliación, comprar un exfoliante de cualquier forma, aplicarlo en la piel seca, enjuagar, secar muy bien y aplicar rosa de mosqueta, que es un aceite que se compra en cualquier sitio. Oye, esas estrías, cuando dices tú, cuando están rojas es que hay, todavía se puede recuperar, pero cuando son blanquecinas del todo... Es muy difícil, ya ha salido un láser que va a recuperarla, pero bueno, eso lo tenemos que ver. No se puede vender todavía, algo que no es real no se debe vender. Bueno, vamos a por la última pregunta. ¿Qué podría hacer para eliminar la flacidez de la tripa una vez que vea luz?
Pues muy bien, yo cuando viene un paciente con flacidez en la tripa, pues utilizamos o bien radiofrecuencia o bien bioestimulación para revitalización dérmica. Se puede utilizar un montón de tratamientos, pero ahí ya sí que entramos en tratamientos a nivel estético. En casa, recuperar la flacidez de musculatura haciendo abdominales, pero si es a nivel piel, esa piel que queda así flojita, necesitaríamos un tratamiento en cabina, digamos, ¿no? En cualquier clínica, en cualquier centro, y que bueno, que no tiene por qué venir al nuestro, por supuesto que hay mucha gente en Sevilla maravillosa. Pero bueno, si tienen el gusto de ir al vuestro, pues mejor. Aquí estoy para ayudarla. Claro, Marta Llana, la familia Corpa al completo. Ahí están. Una familia encantadora, y todo guapísimo, además. Así que madre mía, así que, ¿por qué? Porque os aplicáis vuestros propios tratamientos. Bueno, porque además yo te digo una cosa, como somos muy felices con lo que hacemos, eso es lo que se irradia, la belleza está en el interior y eso es lo que se exterior. Eso es una maravilla, ¿verdad? Los Corpa, es cierto, siempre sonriendo, me gusta la familia Corpa. Y nosotros a ti y a todo el equipo este. Qué maravilla. Muchas gracias, Marta. Un besito a Ana. Feliz fin de semana, ¿vale? Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a ir a publicidad. ¿Dónde estamos ahora mismo en este momento? Ahora, aquí, ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ¿dónde estamos? Pues yo le doy una vuelta de publicidad. Hoy es viernes. Y tenemos ahora mismo la agenda. Vuelta de pausa. Os digo dónde estamos y lo que nos queda de programa. ¡Hasta ahora mismo!